¿Qué tal amigos del Purgatorio? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Estamos en medio de la campaña electoral que ha empezado hace poco y también nosotros vamos a empezar este ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia. Hoy estamos con el licenciado Jimmy Jairala Balaza, quien es candidato a la presidencia por Centro Democrático, lista uno, su partido político, y nos ha dado un tiempo para atendernos en medio de sus diferentes actividades proselitistas. Ahora está en la provincia de Loja, en el sur del país, y lo saludamos. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Tal aquí, Jorge, a la orden, disfrutando de un delicioso clima y el calor, en cambio, del pueblo de Loja, en la puerta de la ciudad. Bien, de acuerdo a lo que ha sucedido en todo el año 2024, el gobierno ha tenido que acudir no solo a la declaratoria de un estado de conflicto armado interno, sino también de varios estados de excepción con toques de queda específicos. Y el último fue hace poco, cuando empezó el año, con 7 provincias que se mantienen en este estado de excepción focalizado y 22 cantones con toques de queda, entre ellos Durán, por ejemplo, en el caso de la provincia del Guayas. ¿Cuál es su plan para acabar con esta ola criminal? Porque parecería que los esfuerzos del gobierno aún no han logrado el objetivo. Porque no han hecho lo que indica el sentido común y lo que indican las estrategias de lucha contra las drogas, ¿no? Porque Ecuador es el principal país de tránsito en el mundo, justamente porque la droga ingresa, no digo libremente, pero con bastante facilidad, porque tenemos a los militares en este momento ocupados de tratar de poner orden en las calles o en las cárceles cuando realmente deberían estar en las fronteras terrestres, en el mar territorial, cuidando el mar territorial, en las fronteras aéreas, en los puertos públicos y privados, que es por donde ingresa la droga. El problema de este país es que sigue siendo un extraordinario país de tránsito por los carteles internacionales. Por dos cosas. Primero, porque sí entra la droga y con no poca dificultad. Y segundo, porque parece que tampoco es tan difícil lavar la plata. De otra manera, no hay forma de entender cómo es que en lugar de elegir otros destinos, los carteles se han fijado y han sentado sus reales en este país y cada vez son más. Mientras no tengamos protección en la frontera norte con Colombia, donde como conocemos, pues hay una extensión enorme de 200.000 hectáreas de coca sembrada, con la mitad de la frontera norte desguarnecida, mientras tengamos la frontera sur desguarnecida, mientras no funcione adecuadamente el sistema de detección de contaminación de contenedores en los puertos, mientras sea fácil el ingreso y la salida de la droga del Ecuador, seguiremos en el mismo problema, en el mismo drama, en el mismo caos de violencia que se expresa con el número enorme de muertes todos los días, ¿no? A ver, pero no se olvide que durante el gobierno de Guillermo Lazo se suscribió un decreto ejecutivo que dispone a los puertos privados la instalación de escáneres antinarcóticos. ¿Eso se ha cumplido o no? Que yo sepa, no al 100%, que yo sepa, hasta lo que yo conozco en los puertos estatales tampoco. Incluso tengo información que no puedo corroborarla mientras no me documente, que ha habido una disposición para que sean desactivados, lo cual estoy yo, por supuesto, responsablemente investigando antes de asegurarlo. Pero nuevamente, si seguimos desviando a las Fuerzas Armadas de su natural tarea, que es el cuidado de las fronteras, seguimos con 120 puntos muertos, 120 atajos que tienen los narcotraficantes para ingresar droga por el norte y 180 por el Perú, donde no solamente es droga, sino fundamentalmente armas, Derivados. combustibles, gas, etcétera. Lógico, así es. Entonces, si tenemos las fronteras así, si no nos preocupamos de que haya militarización en los puertos, la droga va a seguir entrando y la vida se les va a seguir haciendo fácil a los narcotraficantes y no van a buscar otros países para irse, porque acá además hay una UAFE débil. La UAFE en el Ecuador no es lo suficientemente sólida y solvente porque no tiene un equipamiento adecuado. Por esa razón hay que fortalecer la UAFE para que trabaje directamente con las superintendencias de bancos, de compañías, y con todos los organismos que tengan que ver con el movimiento de dinero. Seguimos dejando ingresar la droga. Por eso es
que los narcotraficantes no se van y han hecho del Ecuador su tierra. Ok, eso en la parte periférica del país, que tiene que ver con las fronteras norte y sur, pero ya en las calles de la ciudad. ¿Qué es lo que usted plantea para ir disminuyendo de manera agresiva estas estadísticas que, según los datos oficiales de Fiscalía y la Policía Nacional, solo en el año 2024 dejaron un poco más de 22.000 denuncias entre secuestros y vacunas? Usted plantea quizás crear una unidad especializada, aun cuando ya lo ha hecho el gobierno con la policía. Allí tenemos a la FICE. Sí, pero no hay una unidad especializada solamente para controlar el orden dentro de la cárcel, porque ese no es el puesto de los militares, ni tampoco el de los guías penitenciarios que hoy día son rehenes, porque esa es la palabra, son rehenes de los PPLs. Ahí tenemos que contar con una policía especializada, así como lo hay, por ejemplo, la UNACE, como GEMA, etcétera, pero una policía preparada única y exclusivamente para el control de las cárceles, una policía que esté autorizada para entrar a los pabellones, una policía que esté convenientemente armada, con carrera, que pueda hacer carrera, escalafón en esa nueva unidad, pero para mí es emergente. ¿Por qué? Porque todos estos casos que usted dice de secuestros, de extorsiones, del menudeo que le llevamos nosotros, obedecen a que en las cárceles no mandan los guías, en las cárceles no mandan los directores, en las cárceles no mandan ni los gobiernos, en las cárceles mandan los PPLs, porque los que se han convertido hoy en prisioneros son los propios guías, que en realidad adentro no tienen mucho que hacer frente a PPLs detenidos que tienen incluso mejor comunicación que los Ok, propios guías, pues. seguramente fue un problema de la latencia por esta transmisión, licenciado, pero un poco podemos complementar. Le preguntaba por las calles, allí, cómo combatir las extorsiones y los secuestros, porque pese a la creación de fuerzas especializadas como la FICE contra la extorsión y la FIAC en materia de control, no se ha logrado el objetivo. Es que las extorsiones, los secuestros, etcétera, se dirigen desde el interior de las cárceles, pues Jorge. Así como ocurre en otros países del mundo donde ya están luchando contra este fenómeno. Y ocurre porque todavía ni siquiera hay cárceles en el Ecuador donde se haya inhibido la señal de celulares, por ejemplo. Por eso es que siempre, pero siempre que se hacen requisas en las cárceles, se encuentran decenas, numerosas cantidades de celulares. Quiere decir que de adentro afuera se están dirigiendo una serie de operaciones como esta, como las llamadas extorsivas, por ejemplo. Casi todas tienen como origen las cárceles. Entonces, tenemos que entender que para poder luchar contra esta situación, lo primero que hay que hacer es lo urgente, y lo urgente es aislar efectivamente a los recintos penitenciarios, poner una policía especializada y preocuparnos complementariamente del tema de las fronteras de los que le hablaba. Hablemos de la crisis energética. Los apagones concluyeron antes de Navidad, pero lo que advierten los meteorólogos, que son los especialistas, es que esto de la sequía se va a extender hasta el próximo año 2027. En la práctica, no sabemos si tendría que volver a un ciclo agresivo de apagones el Ecuador, porque todo dependerá del clima. ¿Qué plantea usted al margen de las soluciones termoeléctricas móviles como barcazas y generadores para poder enfrentar un estiaje similar? Mire, yo no niego que lo que usted dice es correcto, porque ya nos anunciaron la llegada de la niña y la niña es sinónimo de sequía, por lo cual yo lamento tener que presumir que a lo mejor por abril o mayo otra vez sea necesario, si no hemos tomado medidas adecuadas, recurrir a los apagones. El problema está en que gran parte de la energía que compró o que se comprometió a comprar el gobierno nacional no ha llegado. Los generadores no han llegado. Los que supuestamente llegaron en estos días corresponden a un primer envío del año pasado. Es decir, estamos todavía en ese tremendo déficit que no sabemos cuánto mismo vamos a aumentar la capacidad de generación energética
del Ecuador con la irregularidad que ha habido en las compras. Pero no hay mucho tiempo que perder y hay que pensar en otras fuentes de energía alternativas, como por ejemplo la energía que se produce con vapor. Es una energía que puede ser observada seguramente por los ecologistas porque dicen que en efecto genera azufre, pero el azufre se controla con cal y con la cal ese azufre se convierte en yeso y ese yeso puede servir para los programas de vivienda social. Es una energía menos contaminante, la energía a vapor, y es una energía menos costosa, es una energía que se mueve con un combustible vegetal, de modo que habría que pensar como una alternativa, ¿no? Yo he estado analizando con los técnicos que nos asesoran toda esta suerte de posibilidades que hay para no depender que nos venda Colombia o que llueva, que eso es lo que técnicamente se ha venido haciendo en estos años. El impuesto al valor agregado, en la práctica, con ese aumento al 15%, es el que ha financiado este conflicto armado interno. Fue el argumento del presidente cuando envió ese proyecto de ley a la Asamblea y aun cuando no hubo los votos para su aprobación o archivo, entró por el Ministerio de la Ley. Ese mismo impuesto técnicamente financia el 50% de todos los ingresos tributarios en el Ecuador, que han superado los 20.000 millones de dólares, según las cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas. ¿Usted estaría dispuesto a plantear la disminución del IVA al 12%, a pesar de que hay acuerdos y condiciones establecidas con el Fondo Monetario Internacional que le ha prestado 4.000 millones de dólares al Ecuador? Absolutamente, yo sí pensaría en bajarlo al 12% porque cuando usted está en un país con una economía deprimida, con una economía estancada, con la cadena de pagos rota, subir un punto al IVA es castigar el consumo. No podemos seguir castigando el consumo. Si bien con el 15% del IVA se superó, según el SRI, en un 16% de la recaudación, no es menos cierto que si no hubiéramos incrementado ese 12 al 15%, seguramente el consumo que bajó notablemente igual en la época de los apagones, se habría incrementado o se habría mantenido, de modo que posiblemente estaríamos hablando de una recaudación superior al 20%. A mí me parece que hay que bajar impuestos, que en este país la plata hay, la plata está debajo de la tierra, tenemos 40.000 millones de dólares en reservas petroleras, tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable. Y la plata está. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión política de dejar de pensar que es un atentado contra la soberanía explotar las reservas petroleras con capitales nacionales o extranjeros. Atentar contra la soberanía es que la gente no tenga para comer, que la gente no tenga para pagar los estudios de su hijo, que no tengan cupo en las universidades, que vivan en medio de tanta inseguridad, que vayan a un hospital y no tengan acceso ni a la salud ni a las medicinas. Eso es atentar contra la soberanía. Hay que entender que el Ecuador como está, si no hace cambios radicales, no tiene salida. Y yo considero que las hay, pero necesitamos un presidente como lo planteamos nosotros desde el Centro Democrático, que tenga la decisión política, que no tenga compromisos con ningún grupo económico y que vaya a gobernar sin ataduras en las manos. Eso es fundamental. Ok, en torno a la generación de empleo, usted en más de una ocasión ha citado las cifras de la migración en el país en los últimos 2, 3 años después de la pandemia. El promedio más o menos oscila por los 100.000 ecuatorianos que han salido del país. Si antes fue la pandemia, después fueron las vacunas, luego los cortes de energía. Pero ya en la práctica, ¿cómo generar más empleo? Porque existe una ley que fue propuesta por el presidente Daniel Noboa para la eficiencia económica y generación de empleo joven. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Trabajo, se lograron contratar al menos 250.000 jóvenes, pero ustedes plantean el fortalecimiento del financiamiento a las empresas pequeñas y medianas, también un IVA diferenciado para el caso de la manufactura y además establecer nuevos incentivos tributarios. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la propuesta de Jimmy Jairala y lo que ha hecho el gobierno? Bueno, que la propuesta de Jimmy Jairala sí tiene financiamiento, porque le he citado cuáles son esas fuentes y también le cito otra más. Cuando abramos el país a los capitales nacionales,
y extranjeros a los consorcios para que puedan invertir, por ejemplo, en la construcción de hidroeléctricas por la vía de la concesión, puede haber inyecciones directas de liquidez al erario. Se puede concesionar nuevas carreteras, se pueden concesionar hidroeléctricas, se deben concesionar, por ejemplo, parques eólicos nuevos, parques de energía solar. Esa es la forma, esa es la manera de, sin perder el país, la propiedad del bien, de la inversión, puede recibir ingresos que no tiene normalmente por ese chip que tenemos todavía muchos ecuatorianos, o que tienen muchos ecuatorianos, que demasiado hablan de la soberanía y muy poco se preocupan por los reales problemas nacionales. Creen que todos estamos ocupando nuestra mente en las pugnas internas, en la polarización, en las peleas del presidente, la vicepresidenta, la otra vicepresidenta, el CNE, el contencioso electoral, el Tribunal Constitucional, y creen que esa es la realidad y la vida diaria del Ecuador, cuando eso es falso. La gente no quiere eso. Yo estoy recorriendo el país, Jorge, y me encuentro con que lo que yo estoy diciendo está sintonizado con lo que el ciudadano necesita. Si 6 de cada 10 no saben ni quiénes son los candidatos, no están interesados en la actividad política porque tienen otras preocupaciones, que no los asalten, que sus hijos vayan al colegio, cómo llegar a fin de mes, eh, que el padre de familia o el jefe del hogar no pierda su trabajo. Esas son las cosas que les preocupan a la gente, no les preocupan las peleas internas en las que nos han tenido y nos han mantenido hoy tan distanciados, más distanciados que nunca. De modo que Claro. todas esas encuestas que hablan de las cosas juzgadas faltan a la verdad porque solamente reflejan la intención de más o menos el 40% del 100% de personas que van a ejercer su derecho al voto. De hecho, usted se ha autoproclamado como el candidato de centro, ¿no? Lejos de la polarización en torno a el correísmo y el novoísmo, ¿no? Y en medio de esa polarización, muchos creen que todavía hay un 60% de indecisos. Y cuando digo muchos, hablo de los informes de las encuestadoras. ¿Cómo piensa Ujú. entonces usted capitalizar ese porcentaje que es bastante alto a estas alturas? Que es un tema que está calando porque la gente ya se cansó de la polarización. Como decía hace un rato usted, de que nos digan correístas, anticorreístas, novoístas, o antinovoístas, o buenos o malos, o blancos o negros. Es decir, ¿ya hasta cuándo? Ya es hora de que empecemos a cambiar la mentalidad y que empecemos a votar con mucho más responsabilidad y con menos emoción. Es decir, el voto tiene que ser ahora. Sí, siempre tiene una gran carga emocional, pero a esa emotividad hay que agregarle una dosis importante de raciocinio y de un análisis de lo que hemos venido viviendo para que el ciudadano se dé cuenta y concluya que no podemos seguir así, porque en febrero no solo vamos a elegir presidente de la República, vamos a elegir si en este país nos quedamos o nos vamos, y eso es lo más grave. Sí, y de hecho me imagino que dentro de esa apertura del discurso de centro está el mismo antecedente, ¿no? Porque en su momento, cuando usted estuvo en la prefectura del Guayas, me acuerdo, hubo una alianza entre Centro Democrático y lo que era Alianza País, ¿no? Con el expresidente Rafael Correa Delgado. Y luego, en las elecciones de 2021, fueron parte de UNES para auspiciar el binomio de Arauz y Rabascal. Rápidamente ratificarme en que ya debemos rechazar la polarización y debemos pensar en un país mejor, en un país con un presidente que se preocupe de aterrizar en los problemas más graves de los ecuatorianos, que ya no es el momento ni de las derechas, ni de las izquierdas, ni de las ideologías, sino de un presidente con la suficiente experiencia y con la suficiente practicidad para hacer lo que la gente necesita. Bien, agradecemos la comparecencia del licenciado Jimmy Jaira Labalaza, candidato presidencial por su partido Centro Democrático, lista uno. Muchas gracias, licenciado, que tenga un buen día. Gracias.